Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 16 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. A propósito de lo que está ocurriendo con el coronavirus en nuestro país, un nuevo caso de COVID-19 y otros sospechosos fueron confirmados este lunes en Venezuela y se elevaría a 19 el número de pacientes en el país. El jefe de la Embajada Argentina, Eduardo Poretti, dio positivo en control del COVID-19. En diálogo con el diario argentino El Clarín, el funcionario aseguró que se encuentra bien de salud. Según el periódico, el diplomático no viajó en los últimos 6 meses fuera de Caracas. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Mientras tanto, el gobernador del estado Zulia anunció un caso sospechoso en la entidad, concretamente en la ciudad de Maracaibo. Se trata de un hombre que llegó desde Colombia y se encuentra en el hospital universitario de Maracaibo. Además, ha trascendido que en Anzoátegui hay 7 casos sospechosos. Uno de ellos, por cierto, ha sido descartado. Hoy, en rueda de prensa, la comisión presidencial designada por el presidente de la Asamblea, del presidente encargado Juan Guaidó, llamó a tomarse en serio esta crisis y de hecho realizó un llamado a los médicos jubilados, a los estudiantes de medicina a ponerse a la orden para hacer frente a esta situación. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. Wall Street vivió su jornada más negra desde la irrupción del coronavirus. Prácticamente todos los indicadores cayeron. Ocurrió lo mismo en Europa y en América Latina. Además, el presidente de los Estados Unidos anunció que había una vacuna que estaba siendo probada en este momento. Es información que destacan las agencias. El presidente Trump anunció que hay una vacuna contra el coronavirus en fase de pruebas clínicas. Y en España cerraron fronteras terrestres y solo dejar entrar a residentes o por fuerza mayor. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a Hilda Rubí, médico cirujano, quien forma parte de la Comisión de Expertos de Salud para prevenir el COVID-19. Hilda, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio para seguir informando realmente la situación que estamos viviendo en nuestro país y más con el cerco comunicacional que lamentablemente vivimos los venezolanos. María Alejandra, muchísimas gracias. Y Hilda, mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros. Nos interesa mucho conocer los detalles sobre el control de la información que ustedes anunciaban en el marco de esta rueda de prensa para ofrecer información certera sobre el alcance de esta crisis sanitaria en Venezuela. Te escuchamos. Sí, fíjate, María Alejandra. Lamentablemente, un balance distinto al que anuncia el régimen, que hoy por hoy ya son 17 casos confirmados. Hace pocos minutos estábamos por confirmar un caso de un trabajador en el hospital Domingo Luciani, porque hay que recordar que en Venezuela tenemos ratos sin un balance epidemiológico semanal, mensual, ni muchísimo menos decir de las distintas patologías que vivimos los venezolanos, ¿no? A esto hay que sumarle a la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo en la crisis del coronavirus, que es una pandemia, ¿no? Ahorita nosotros estamos exigiendo que se les dé las medidas de barrera propias al personal de salud, que hay que decirlo de manera responsable, María Alejandra. Los médicos, las enfermeras, los camilleros, cualquier trabajador de un hospital no está teniendo las barreras, es decir, la mascarilla o tapabocas, los guantes, las batas descartables. No hay un control real. Es por eso que nosotros lo explicábamos hoy en la rueda de prensa, que no solamente se trata de la mascarilla, que la mascarilla tiene una vida de aproximadamente 24 horas, sino al lavado de manos.
Cuando nosotros vemos que en Venezuela el 87% de nuestra población no tiene acceso al agua, donde el 80% de nuestros hospitales no tiene agua, y lo tengo que decir de manera responsable, el hospital en el cual soy residente, que es el Magallanes de Cate, tenemos más de 2 años sin agua, nos llega el agua cada 15 días, eso es un problema que estamos viviendo. Es decir, nuestro pueblo lamentablemente se estima que el 70% de los venezolanos puede estar en riesgo de esta enfermedad por la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Es decir, ojalá en las próximas horas se le dé una respuesta inmediata a esta situación de por lo menos proteger a nuestro personal médico, donde se le diga a nuestra gente que es necesario que se queden en las casas, y no es que se queden en las casas por unas vacaciones, no, es para resguardarnos. Pues hoy nuestro pueblo venezolano, que está sumido en la desnutrición, en el abandono, en la crisis, en la falta de agua, en la falta de energía eléctrica, esto va a agudizar muchísimo más, y que lamentablemente nuestros centros públicos no tenemos la capacidad para asumir el caso, y esto hay que decirlo también de manera responsable. Lamentablemente nosotros tenemos una deficiencia en las camas hospitalarias. Cuando tú revisas los distintos hospitales, hasta hace nada veíamos cómo anunciaban que el hospital de Coche era un hospital de centro de atención al coronavirus, y es un hospital que tiene meses cerrados. Es cuando tú revisas que antes de que llegue un paciente con posible coronavirus, sea en el LIDIS o el SAR algodonal, este paciente ha pasado ya por otros hospitales. Es decir, estamos en riesgo toda la población venezolana, y ante este riesgo hay que tomar medidas preventivas propias, que es, primero, si usted no tiene nada que hacer en las calles, por favor quédese en su casa, el lavado constante de agua, o por lo menos el uso de antibacterial, y que seamos muy sensatos en el tema de acudir a un hospital. Pues lo hemos dicho, es necesario informarle a la gente, primero, que tiene que haber un contacto con alguno de los casos ya confirmados del coronavirus, o con una persona que haya viajado a estas zonas endémicas, y sumar la clínica correspondiente, que es fiebre, una tos seca, malestar general, cefalea, dolor muscular. Esto es importante aclararnos, pues nosotros no podemos desatar más angustia ante nuestro pueblo venezolano. Varias preguntas que trasladarte, Hilda, sobre los casos no confirmados. Comentamos con los amigos oyentes información que publica en su versión electrónica el Clarín de Argentina, advirtiendo que el jefe de la embajada en nuestro país dio positivo en la prueba de COVID-19. Estamos hablando de Eduardo Porretti. Y entre otras cosas, da cuenta el periódico, según versión del propio diplomático, que él lleva 6 meses sin salir de Venezuela. Yo quisiera tu comentario con relación a este tema. Bueno, fíjate, este tema es alarmante, pero no podemos especular, ¿no? Hasta ahora se ha notificado que los casos de coronavirus en Venezuela han sido casos importados, es decir, personas que han tenido contacto principalmente con Europa, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta el traslado de los venezolanos a Cúcuta, que ha sido algo normal. ¿Cuánta gente aquí no sale a este mercado, va y viene? Es decir, hay muchos datos, ¿no?, que nosotros tenemos que atajar en este momento, que es necesario dar la información correcta. Este caso, si el embajador tiene más de 6 meses sin salir, es muchísimo más alarmante, y sumando todo lo que yo dije anteriormente. Venezuela no es lamentablemente un país común. Es decir, si hemos visto que Italia, que España, que Francia no ha estado en la capacidad total de asumir esto, siendo países que tienen desarrollo, imagínate si esto llega a pasar en nuestro país. Es muchísimo más alarmante, María Alejandra, y es lo que nosotros queremos hacer en este momento. Porque a la hora de la chiquita, el coronavirus no te va a preguntar si eres chavista o eres opositor, igualito te va a atacar. Y a la hora de la chiquita, nuestro pueblo va a acudir a un centro de salud que lamentablemente no va a tener las capacidades de 100% de asumir el caso. Y es lo que estamos diciendo en este momento, que se haga la apertura del canal humanitario, que se acepte la ayuda de los países hermanos, y que se acepte que Venezuela no solamente está en una emergencia permanente, como lo dijo el dictador, sino que Venezuela lleva ya 6 años en una emergencia humanitaria, que esta crisis mundial nos va a agudizar muchísimo más. Hilda, si me permite, vamos a compartir con la audiencia parte de las declaraciones que ofrecía el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo, profesor de la universidad, quien forma parte de este equipo, de esta comisión especial de expertos designada por la Asamblea Nacional. Él se refería al tema de las cifras, que es fundamental para atajar la pandemia. Está demostrado por situaciones como las que vivieron en China, en Surcorea, bueno, el seguimiento de los casos y del cerco epidemiológico. Vamos a escuchar las declaraciones del doctor Castro y yo te pediría un comentario. Estamos trabajando con un equipos especiales
de modelación matemática para movernos sobre varios escenarios numéricos. No hay un solo escenario numérico. Todos los países del mundo se están planteando opciones porque no todos han tenido exactamente la misma evolución. Entonces, nosotros ahorita, desde el punto de vista estrictamente técnico, decir un número exacto, no nos queremos comprometer con eso, pero estamos evaluando una serie de modelos matemáticos de alta complejidad para poder estimar cuál puede ser el impacto en nuestro país. En relación a las mascarillas, yo quiero subrayar la normativa, la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, entendiendo que los recursos asignados en salud, aún en países del primer mundo, han sido escasos, vale decir mascarillas, vale decir tapabocas, vale decir guantes, hay una sugerencia de tratar de utilizar estos instrumental donde más lo necesita, que en este momento debería ser fundamentalmente en los hospitales. Hilda, quisiera tu comentario, te escuchamos. Sí, mira, lo anunciamos temprano. O sea, nosotros no sabemos qué tan efectivo ha sido la cuarentena o no. La realidad es que, por ejemplo, en Italia logró controlar un poco la situación. Ahorita en Venezuela, hasta hoy tenemos 17 casos en 3 días, María Alejandra. En 3 días, cuando tú revisas la tasa en América del Sur, estamos siendo el primer país. Entonces, por medidas de recomendación, le estamos diciendo a la gente que es en su casa, ¿ok? Porque no sabemos hasta dónde pueda llegar esta pandemia en nuestro país. Y como no tenemos las condiciones para asumirla, la recomendación es esa. Pero ahí vamos a otro problema, María Alejandra. ¿Hasta cuándo tenemos la capacidad de sobrevivir con lo que tenemos? Es que estamos en una contradicción muy dura. ¿Cómo le podemos decir a una madre de un barrio popular que tiene mínimos, que a lo mejor tenía que rebuscar de otras maneras matando tigres, y decirle, señora, va a tener que estar 40 días en su casa sin comida, sin agua, sin luz? Es un tema muy complejo para nuestro país, porque no se trata simplemente del coronavirus, se trata de un problema social muy difícil que estamos viviendo los venezolanos. Es por eso que de manera responsable ahorita sumamos a decirle a nuestra población, a ese ciudadano que me está escuchando en este momento, que es en su casa, trata de evitar lo posible la salida, pero hay que buscar mecanismos reales. Porque yo lo decía la semana pasada en la protesta del hospital de niños. Lamentablemente ni en nuestras casas podemos estar 100% seguros porque no tenemos acceso al agua, porque el 80% de nuestro país no tiene acceso al agua. Ahora, el tema de las mascarillas ha generado, francamente, un debate en nuestro país, porque efectivamente la OPS, tomando en consideración que estamos hablando de recursos escasos necesarios para enfrentar esta pandemia a nivel mundial, ha publicado recomendaciones para determinar cuándo se debe usar este tapabocas. Ellos hablan de que no es necesario que las personas que no presenten síntomas respiratorios usen mascarillas, usen la mascarilla si está tosiendo o estornudando. Las personas sanas pueden usar una mascarilla solo si están cuidando a una persona con sospecha de infección. Las mascarillas son efectivas solo cuando se usan en combinación con la higiene frecuente de las manos. Leo las recomendaciones de la OPS y yo te pediría tu comentario porque a eso hacía referencia el doctor Castro hoy en rueda de prensa. Te escuchamos. Sí, María Alejandra, fíjate, justamente eso es necesario, hacer un llamado de atención a nuestra población, ¿no? No solamente es usar una mascarilla, estas mascarillas que son de papel, tela, o sea, pueden convertirse hasta en un foco, un reservorio para la enfermedad, pues su vida es de 24 horas. Las mascarillas generalmente las utilizamos en los centros de salud. Por ejemplo, yo que estoy en un posgrado quirúrgico, opero y me retiro la mascarilla, la descarto y me pongo otra. Ese es el deber ser. No es utilizarla por utilizarla, porque eso cuando se moja, y se moja de manera natural por el contacto, por el aire que se tiene en la vía aérea, se va a contaminar. Lo importante es el lavado de manos también. Y tengo que ser muy incisiva, porque, cónchale, en Venezuela nos siguen dando falsos positivos, porque la solución podría ser que tengamos acceso a lavar las manos con abundante jabón. Pero es que ¿cuánto cuesta el jabón, María Alejandra? ¿Tenemos realmente acceso al agua? ¿Cuánto cuesta una mascarilla? Lo denunciaban también la semana pasada, el incremento. ¿Tenemos la capacidad real de que todos tengamos acceso a la mascarilla? O sea, es un tema que invito al ciudadano a que revise por las distintas redes sociales, que se instruya de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que lo has dicho tú muy bien perfectamente. Importante identificar el posible caso. Si está teniendo alguna clínica respiratoria, por favor utilice la mascarilla. Y por favor, si está teniendo alguno de estos síntomas, lo primero es resguardarse.
no ser un poco contaminar al resto y que tengamos los mecanismos ideales que se han implementado y que han permitido. Primero, definir si ha tenido o no ha tenido contacto con un posible enfermo de coronavirus y si ha tenido clínica que le hemos explicado muy bien. Yo creo que es importante decir a la gente la realidad y eso que nosotros estamos exigiendo al régimen. No caigamos en alarmas, pero tampoco podemos decir información falsa y es momento de que nos comuniquemos y que avancemos juntos. Ahora, Hilda, quiero preguntarte porque ayer el ministro de la Defensa, al momento de explicar en qué consistían la cuarentena aplicada en 7 estados en nuestro país, él hablaba de medidas de control de acceso y salida a alguna de estas entidades y él se comprometía a que iban a tomar acciones rápidas para que los centros de salud pudieran atender a los casos que necesitaran atención médica, sobre todo aquellos en la lista de centinelas para hacer frente a esta enfermedad. Quisiera tu comentario, ¿qué información manejan ustedes en esta comisión presidencial? Si se ha concretado o no la promesa que se hizo ayer. Te escuchamos. Mira, ojalá se concretara de manera positiva, pero la experiencia, es decir, lo que nosotros vivimos todos los días en los hospitales, nos hace saber que no hay la capacidad, por ejemplo, de ambulancias para trasladar pacientes. Si nosotros tenemos un sistema que se llama SIAMU, que se encarga de canalizar el traslado de los pacientes entre hospitales, un paciente puede tardar entre 3 hasta una semana por poder ser trasladado de un lugar a otro, yo quisiera saber cómo van a seguir ofreciendo cosas que no pueden solucionar. El primero es que necesitamos considerar realmente la capacidad que tenemos. Y hoy lo decían, anuncian a lo mejor el ingreso de personal de otros países para colaborarnos. Aquí es necesario, primero, fortalecer el sistema que tenemos, los médicos y las enfermeras que estamos teniendo acá, y dar respuesta a ello. Nosotros estamos alarmados, pero no vamos a caer en crisis ni a denunciar cosas que no son. Primero, importante que se refuerce el sistema que hay, que es totalmente deficiente, que lo hemos visto, porque a la hora que nos llegue uno de estos casos que sea complicado, realmente tenemos las capacidades de asumir, realmente tenemos las unidades, las camas para atender a nuestro pueblo. Es lo que yo creo que se tiene que preocupar de primera instancia el usurpador y tiene que asumir la emergencia compleja que estamos viviendo en la crisis de salud, que nos ha retrocedido aproximadamente a 30 años en nuestro país, siendo uno de los pioneros en salud pública. Hoy estamos muy retrasados por culpa de la dictadura que nos ha llevado 20 años de retraso. Finalmente, Hilda, te pregunto acerca de la eficacia de estas primeras medidas que se han anunciado, sobre todo la cuarentena establecida en 7 estados que impide salir o entrar o al menos circular con normalidad. ¿Qué puedes decirnos? No, bueno, mira, lo que te puedo decir es que ahorita yo estoy viendo las calles de Caracas, donde estoy, que están desmovilizadas. Yo creo que la gente, el ciudadano común, tomó conciencia de la situación simplemente por un tema de moda, porque hay que ser responsables. Tomamos los venezolanos las medidas preventivas porque sabemos que lamentablemente nos llegamos a enfermar y aquí no hay cómo garantizarle la estabilidad a nuestro pueblo. Lo decían hoy, distintos números, fíjate si ya van 17 casos, estos 17 casos hay que multiplicar por el número de personas que posiblemente tengas contacto, estamos hablando de que el virus incuba entre 5 y 15 días, es decir, que tenemos ya 2 horas que arrancó oficialmente la denuncia de los casos. De aquí en adelante vamos a escuchar que esto va a aumentar. Ojalá logremos paralizarlo, ojalá logremos disminuirlo, porque cada venezolano que se enferme, cada venezolano que fallezca con esto o con cualquier otra de las distintas patologías que estamos viviendo es totalmente alarmante. Aquí estamos hablando hoy del coronavirus, pero no hablamos de los casos de hepatitis, no hablamos de los casos no hablamos de los casos de meningitis, no hablamos de los casos de diarrea. Es decir, nuestro problema es muchísimo mayor, que es altamente preocupante, y yo creo que nuestro pueblo de verdad está tomando conciencia, y es por eso el resguardo a través de la cuarentena. Hilda Rubí, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, médico, cirujano, forma parte del equipo de esta comisión de expertos en salud designada por la Asamblea Nacional para prevenir el COVID-19. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la Sexta Avenida de Altamira entre Tercera y Quinta Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la situación de los presos políticos en nuestro país, el doctor Juan Guillermo Requesens, padre de Juan Requesens, escribió en su cuenta en Twitter: debido al coronavirus, precarias condiciones sanitarias de centros de reclusión, los presos políticos deben ser enviados a casa. Juan tiene cautelares que obligan al Estado a velar por su integridad. Ya la ONU pidió su libertad por ser víctima de detención arbitraria y es un llamado que no es menor. Otros países han tomado decisiones similares, esto de otorgar la libertad plena o incluso medidas cautelares para evitar consecuencias mayores en el caso concreto de los presos en esos países. Y en el marco de la cuarentena que, saben ustedes, se aplicó o se viene aplicando en 7 estados de nuestro país desde la madrugada de hoy, hay situaciones francamente críticas y delicadas, como las que están ocurriendo en Zulia y en el estado Táchira. Bueno, porque entre otras cosas, allí hay una restricción, una suspensión del suministro de combustible en el Zulia. La decisión la anunciaba, el que ejerce como gobernador, pero no es, digamos, gobernador electo, Omar Prieto. Y en el Táchira la información la dio a conocer la coordinadora del gabinete de combustible, Neyiber Lugo. Ella informaba fin de semana sobre la suspensión del surtido de gasolina en el marco del decreto de excepción de emergencia para hacer frente al coronavirus. Nos vamos a trasladar al Táchira. Lorena Arraiz recibe nuestra llamada allí, periodista para varios medios de comunicación. Como siempre, Lorena, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Saludos. Saludos, por favor, comparte con nosotros la información sobre el alcance de esta decisión de suspender el surtido de gasolina en el Táchira en el marco de las medidas que se han tomado para hacer frente al coronavirus. Te escuchamos. María Alejandra, usted ha sido testigo en este programa y sus oyentes también de cada vez que hemos hablado de los problemas de gasolina que ya tienen bastante tiempo en el estado Táchira. Bueno, a eso súmele que tenemos un racionamiento, el racionamiento histórico que tenemos de gasolina. Puedo decirle que pues hay gente que ha estado en 4, 5, 6 días de gasolina y luego les dicen que no les van a dar. Ayer no hubo despacho de gasolina en todo el estado Táchira. Le puedo decir, en mi casa, en mi hogar, hay un médico que en este momento no tiene gasolina para poder movilizarse, porque son algunas bombas en San Cristóbal 3, estaciones de combustible las que pueden permitir, o tener como una especie, no sé, de salvoconducto, de arreglo, de anuencia, de alguien para poder ir a bombas como que se le permite, pues a cuestiones institucionales, entre otras cosas. Esto acentúa más la crisis, porque si en este momento yo necesito comprar alimentos, ¿dónde voy a ir a comprar alimentos si no tengo gasolina? Y tampoco hay mucho transporte público en la calle. Esto no nos ha sorprendido, porque de verdad no entendemos si estamos en un asunto de emergencia, pues tienen que garantizar que tengamos combustible en nuestros vehículos ante una emergencia.
Entonces, son cosas que cada vez nos afectan más en un estado que en este momento tiene problemas serios con la energía eléctrica y con el agua. Y por todos lados estamos como bien ahogados para poder paliar esta situación de cuarentena. Nosotros que dependemos de Cúcuta, Colombia, para hacer las compras alimenticias, para comprar medicina, sentimos, no quiero imaginar cómo está la gente de Caracas o de Aragua, sentimos que estamos como estrangulados al no tener gasolina, racionamiento de agua, racionamiento de electricidad y no tener la facilidad o el acceso a Cúcuta, Colombia, para comprar comida y medicina. Ahora, Lorena, tengo que preguntarte, porque la información la vimos ayer en redes sociales, esto, es decir, se está explicando desde la madrugada de hoy y efectivamente, no sé si puedes extender la información en torno a los casos más emergentes. Yo pienso ahora mismo en pacientes con enfermedades crónicas que seguramente tendrán que trasladarse en muchos casos de urgencia a los centros de salud. Te escuchamos. Sí, ciertamente, pero hay dos aspectos a considerar. Los pacientes locales, por ejemplo, hablo de los que tienen que dializarse, están bastante afectados porque no hay mucho transporte, aunque esos centros están abiertos, pero no hay transporte y muchos de ellos no tienen pues modos propios para pagar una carrera, un taxi, para trasladarse. Ellos son los primeros afectados. Otro grupo de afectados, los que se están realizando tratamientos médicos, por ejemplo, pacientes oncológicos o trasplantados renales en Cúcuta, Colombia, y que tampoco pueden pasar. Entonces, se les hace difícil, sobre todo porque conozco bien este grupo de trasplantados, que son bastantes en Táchira, que rezan para que no se vaya la luz mientras están haciendo su tratamiento, y que lamentablemente con esta circunstancia de no haber transporte y de no haber gasolina, se les acentúa aún más este problema que tienen para salir airosos con esta enfermedad o con esta condición. Ahora, Lorena, ¿cuál es la justificación, más allá de lo evidente, seguramente la falta de combustible, para tomar una decisión de esta naturaleza en el medio de esta coyuntura? Te escuchamos. ¿No hay gasolina? ¿O por qué nosotros tenemos tantos racionamientos hace tiempo? Prácticamente el único estado, creo que Zulia también, Zulia tiene un poco de este problema, pero Táchira está fastidiado por todos los aspectos. Inclusive he visto taxista colombiano, yo estando en Cúcuta, que un taxista me dijo, permítame ir a comprar gasolina, y en una pipira compró gasolina venezolana del lado colombiano, porque la gasolina de aquí, la poquita, se pasa por la frontera. Entonces, ¿cuál es el mejor argumento? No sé, porque es que no logro entender que tiene que ver cuarentena con ahorro de gasolina. No me van a decir que es para que la gente no salga a la calle. Si no quieren que la gente salga a la calle, hagan los operativos, que de paso, no he visto policía ni guardia en las calles de San Cristóbal. Sí, en la frontera hemos visto videos de perifoneo y esas cosas, sobre todo en la parte fronteriza, pero hice un recorrido hoy y más temprano, he salido 2 veces y no he observado a nadie que nos haya parado porque usted está por aquí, usted debería estar en cuarentena, entre otras cosas. Entonces, no se comprende la medida. Si usted quiere controlar a la gente que no salga, pues sencillamente saque a las autoridades, saque a la policía, saque a la guardia, para que diga, usted no puede circular como están haciendo otros países, pero quitarnos gasolina es un ahogo más al que tenemos ya de por sí al vivir en el estado Táchira. Lorena, sobre la situación de los hospitales, ahora mismo no recuerdo si en la lista de centinelas que publicó el equipo de Nicolás Maduro para hacer frente a los casos de coronavirus, ¿hay alguno ubicado en el Táchira? Seguramente sí, pero ¿qué información puedes compartir con nosotros? Hace algunos minutos conversamos con la doctora Hilda Rubí sobre este compromiso, supuesto compromiso de dotar a los centros asistenciales en las próximas horas, en los próximos días, para hacer frente a esta crisis. Te escuchamos. Mire, nosotros en Táchira contamos con un importante hospital, que además es hospital universitario, el Hospital Central de San Cristóbal, y pues allí está. Pero hoy, ayer y todos estos días hemos escuchado al propio personal del hospital decir que no han tenido pues una especie de información para protocolo. Aquí, por supuesto, el tema también se ha politizado, porque aquí están las autoridades del Cuerpo de Salud que dependen de la gobernación del Táchira, pero hace unos días apareció la figura de Autoridad Única en Salud impuesta por el gobierno nacional. Entonces ahora hay una dualidad de competencias o de quién va a decir o quién va a informar al respecto, mientras le puedo decir que si yo llegaría en este momento al Hospital Central y ameritase, no sé, una cirugía por apéndice, yo tendría que buscar todos los insumos para poder ser intervenida, porque el Hospital de San Cristóbal, al igual que el Hospital del Seguro, al igual que el Hospital de Militar aquí en el estado Táchira, así como dispensario,
y otros centros de salud, pues no cuentan con los recursos ni los insumos para poder atender a la población. ¿Sí? A la población, Lorena, no sé si perdimos comunicación. Eso, a la población. Entonces, pues, fíjese que usted cuando me dice que una persona habló, dijo que iban a dotar, ¿y acaso no debían haber dotado hace 2 semanas prácticamente a los hospitales? Bueno, aquí ha habido quejas por parte del personal del Hospital Central de San Cristóbal, como dije, porque no tienen información, no tienen un protocolo, no tienen tapabocas, entre otras cosas, han tenido ellos que comprarlos o se los han regalado o lo han mandado a hacer porque así está la situación. Y si un personal del hospital no tiene un tapabocas, ¿qué cree usted que más no tenga el principal centro de salud del Estado Táchira? Bueno, y no cualquier persona, Lorena, estamos hablando del ministro de la Defensa de Nicolás Maduro. Ayer se dirigía a la nación y asumía ese compromiso, efectivamente. Llevamos años hablando de la emergencia humanitaria que afecta a nuestro país. La pregunta que nos hacíamos al escucharlo es, ¿lo va a cumplir o no, tomando en consideración la contingencia? Ahora, te pregunto, Lorena, porque el diario La Nación del Táchira publicaba que pese a las medidas de emergencia anunciadas tanto por Colombia como Venezuela para frenar la expansión del coronavirus, muchos ciudadanos siguen entrando y saliendo por la frontera utilizando las trochas. ¿Qué información puedes compartir con nosotros al respecto? Sí, las trochas es un territorio insospechado, aunque el ejército, o la policía colombiana, a través del ESMAD, ha querido controlar la zona, es muy extensa y tiene muchos vericuetos por donde pues la gente puede pasar. Eso, por supuesto, tiene un valor más económico, unos $70,000 pesos, que podrían ser unos $22 aproximadamente. Pero también hemos tenido información de personas que han pagado entre 150,000 y 200,000 pesos, depende de la urgencia que le vea el trochero a usted en su cara por ingresar. Pero también hay que decir que hoy permitieron legalmente por el puente el paso a las personas que están varadas y que quieren ingresar a territorio venezolano. Esto sucedió el primer día del cierre de fronteras, sucedió ayer, porque ¿qué pasa? Mucha gente está llegando de otros países y quedarse en Colombia, primero que Colombia es muy costosa para el venezolano, y vienen de un viaje a lo mejor con poco dinero y quieren ya regresar a Venezuela y están ahí parados. Entonces, esta medida se ha permitido no todo el día, sino hoy se abrió más temprano. El primer día que se permitió que la gente pasara por el puente, ahí estaba mi colega periodista, le tocó pasar, y luego hubo una especie de anarquía por parte, lamentablemente, de los venezolanos, y volvieron a cerrar eso. Entonces, la gente está buscando cómo entrar o salir de Venezuela o de Colombia, y utiliza estos lugares, pasos irregulares además, donde pues eso está controlado por irregulares además. Alguna vez narré en ese programa que, la vez que pasamos cuando lo de la ayuda humanitaria, habían hombres encapuchados y con armas largas. Ahorita no puedo determinar eso, pero sí que hay que pagar un dinero importante para poder pasar a Colombia. Lorena Arraiz, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Periodista, trabaja para medios de comunicación en el estado Táchira, compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en la entidad, entre otras cosas, producto de esta decisión de impedir, de suspender el suministro de gasolina tan necesaria en estos momentos para el traslado, y pensamos en pacientes crónicos y en general de la población. Bueno, eso está ocurriendo en el estado Táchira, una de las entidades declaradas en cuarentena en el marco de las medidas anunciadas ayer para hacer frente a el coronavirus en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La plata del Nuevo Mundo, una mezcla de alquimia e innovación industrial. La plata, producida en el Nuevo Mundo entre los siglos XVI y XIX, fue clave para el crecimiento económico del Viejo Mundo. No obstante, en el proceso de refinación del mineral de plata se emplearon enormes cantidades de mercurio, un elemento altamente contaminante, cuyo destino fue un tema controversial hasta que el venezolano, Saúl Guerrero, usó la química para interpretar la historia colonial de la producción de la plata. Saúl Guerrero es doctor en química y a la vez doctor en historia. En su libro sobre la refinación de la plata en México, abordó la pregunta sobre el impacto ambiental de esta actividad a escala industrial en el Nuevo Mundo. El proceso de extracción utilizaba el mercurio en un doble rol. Por un lado, reducía el cloruro de plata a plata metálica y por otro lado, se amalgamaba con esta última. Algunos investigadores del siglo XX aseveraban que la mayor parte del mercurio se perdía en forma de emisiones gaseosas durante la separación de la plata de la amalgama. Sin embargo, las más recientes medidas de mercurio en el ambiente no dan cuenta de más de 120.000 toneladas de mercurio que se consumieron durante 250 años. ¿Qué pasó con ese mercurio? El doctor Guerrero demostró que las prácticas y equipos utilizados durante la colonia minimizaban las pérdidas por volatización del mercurio, mientras que la química del proceso convertía la mayor parte del mercurio consumido en calomelano, un sólido insoluble que quedó encapsulado dentro de la gran masa de desechos minerales producto de la refinación de la plata. Así, el uso del mercurio en la época colonial nunca conllevó a una contaminación tan grave como la que se observa hoy en día en la extracción de oro en la minería artesanal moderna. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy Wall Street vivió su jornada más negra, como lo ha publicado el país de España, desde la irrupción del coronavirus. Para que se hagan una idea, las medidas anunciadas por el gobierno y la Reserva Federal no impidieron una caída del Dow Jones, del índice Dow Jones, del 12,9%, el segundo mayor desplome en sus 124 años de historia, una situación que se repitió prácticamente en todo el planeta, incluyendo las bolsas de América Latina. Brasil cerró las operaciones con un rojo de 13,9%, Argentina se desplomó más de 10%, lo mismo que Chile y otros parques en América Latina. Para hablar acerca del impacto que esto va a tener para la situación interna en nuestro país, una nación que atraviesa una profunda depresión económica, saludamos vía telefónica al profesor Ronald Balsa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, como siempre, un gusto conversar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mucho interés de conocer su opinión. Profesor, le pedí un comentario sobre lo que ha ocurrido en el mundo entero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocía que podría entrar esa nación en recesión
¿Qué podemos esperar entonces para Venezuela en las actuales circunstancias? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, comencemos por el tema de las bolsas. La caída en las bolsas refleja una gran preocupación con respecto al futuro. A veces se dice que los que tienen acciones son aversos al riesgo cuando esto ocurre, pero a veces es la certeza de que las cosas pueden salir mal que hace que quieran vender los activos que tienen. Y si todos quieren vender al mismo tiempo, pues el precio de aquello que están vendiendo cae. Y eso genera un efecto que en otros contextos también ha sido llamado efecto contagio, no en el sentido en el que nos encontramos en este momento, sino que esas preocupaciones se van extendiendo en distintas áreas de la economía, no solamente de la que tiene que ver con las bolsas. Y las intervenciones de los bancos centrales intentando de algún modo contener esa caída, o los sistemas de protección que tienen las bolsas que se cierran en los momentos en los que parece que hay una caída sostenida en el valor de los activos, no rinden resultados. En este caso está muy vinculado lo que ocurre con las noticias sobre el avance de la enfermedad, sobre las dificultades para contener su efecto, sobre su expansión acelerada, lo que hace que esas dudas se mantengan y hagan que la recuperación de esos negocios sea más lenta o más dudosa. Lo que ocurre con los grandes negocios tiene un reflejo sobre los pequeños. Hemos visto, por ejemplo, que aquí en Venezuela se ha repetido lo que ha ocurrido en otros países con los tapabocas. El precio de los tapabocas subió mucho, la escasez de tapabocas se hizo prácticamente inmediata, el uso de los tapabocas no ha sido el correcto en muchos casos, y eso es apenas un ejemplo. A mí me ha llamado mucho la atención ver que todos los problemas que tuvimos con el papel higiénico en Venezuela, debido al control de precios, al control de cambio, al racionamiento, se repiten en otras partes del mundo justamente por esas sensaciones de angustia que generan la búsqueda de algunos productos en particular. Estas situaciones son ejemplos claros de tomas de decisiones para protegerse que generan problemas todavía mayores. ¿Qué ocurre con nuestro país en ese caso? Si hay una caída en la actividad económica en el mundo, hay una caída en la demanda de petróleo, nuestra producción de petróleo ya era muy baja y al precio que se pueda vender, pues, los ingresos serán todavía menores. Y no sabemos a qué se dedican, porque aquí no hay un presupuesto público. Pues un sistema de salud que ya estaba muy quebrado, muy golpeado, que tiene requerimientos y va a tener requerimientos mayores por los problemas de salud que se están generalizando. Nos coloca en una situación muy difícil en términos de la provisión de alimentos, de la distribución de productos en distintas partes del país, del tránsito de personas y mercancías. Nos coloca en una situación compleja y allí pues medidas claras, información clara es muy importante tanto dentro de nuestro país como la comprensión de lo que ocurre fuera de él. Ahora, profesor, tengo que preguntarle en la práctica qué puede significar esta cuarentena decretada en 7 estados que probablemente se va a expandir o seguramente se aplicará en otras entidades del territorio nacional, en una economía como la nuestra, donde tantos ciudadanos viven de lo que pueden hacer a diario. Y pienso ahora mismo en la denuncia que publicaba Provea en su versión electrónica sobre lo ocurrido hoy con buhoneros en Catia, que no los dejaban trabajar y ellos aseguraban, bueno, si no trabajamos, sencillamente no comemos. Profesor, quisiera su comentario. Sí, la situación es muy compleja por eso. O sea, hay una capacidad de ahorro muy limitada para muchas personas que tienen que producir en la mañana para poder consumir en la tarde. La capacidad para comprar alimentos y conservarlos en las casas es relativamente baja cuando no hay ahorro. O sea, poder salir de las calles por 15 días es algo difícil, aunque sea solo por los términos de alimentación. Y el modo como se maneje la cuarentena puede terminar también expandiendo oportunidades de contagio.
Si, por ejemplo, los policías detienen personas que van en carros para pedirles papeles y esas personas estuvieran enfermas, estornudando dentro del carro, y el policía baja el vidrio y recibe eso, pues puede llevarle perfectamente la enfermedad a otra persona. Pedirle los papeles a alguien enfermo, tocarlo con las manos, después devolverlo y tocar los papeles de otro, puede terminar expandiendo también. O sea, la idea de fijar por la fuerza con policías en la calle la cuarentena puede también ser otro factor que genere este contagio. Yo pienso que en términos de conocimiento, cada una de las personas que sabe que está expuesta a un riesgo puede cuidarse. No es tanto que alguien lo obligue a ir a la casa, porque tú no sabes quién tiene que salir a comprar medicina o a comprar comida o a comprar lo que sea y necesita a alguien que se lo vende. O sea, lo importante es que todos los que saben que tienen un familiar mayor en su casa o que tienen niños, que se dice que no van a sufrir tanto el efecto de la enfermedad, pero pueden transmitirla a personas mayores, son quienes tienen que evitar salir a la calle. O sea, no es una cuarentena impuesta, sino una cuarentena de protección personal y de protección familiar, y en la que se entiende que para poder producir hay que estar sano y bueno, hay que repartirse las tareas, pero para eso es indispensable que haya una información clara. Si se le dice a alguien que solo puede salir a la calle con tapabocas y guantes, y la persona cree que por tener guantes y no tener que lavarse las manos se puede tocar la cara, pues esa persona se va a enfermar. Si la persona cree que por tener un tapabocas puede respirar con ese tapabocas durante toda la semana, puede generarse una enfermedad diferente y puede generar contagio a otras personas porque cree que está protegido y no lo está. O sea, las personas pueden recibir un estornudo en su ropa y allí pues alguien le toca la ropa y se puede contagiar también. Es decir, si uno no sabe cómo la enfermedad procede, pues está expuesto al riesgo. Y a veces lo más importante no es que la cuarentena sea impuesta por policía o por vía militar, sino que la información haga que cada uno sepa de qué cuidarse. No cuidarse de la policía, sino cuidarse de la enfermedad. Bueno, profesor, pienso, por ejemplo, en el sector alimentos. Veía algunos programas de medios de comunicación internacionales y es una situación especialmente sensible y que ha generado preocupación porque muchos trabajadores del campo han dejado de trabajar justamente por el temor de esta pandemia de coronavirus, con el impacto que eso tiene para los centros de distribución. El caso concreto de Venezuela, bueno, ya la situación es mucho más delicada. En Táchira han suspendido el surtido de gasolina, uno de los estados que los mayores productores de alimentos de nuestro país. Yo le pedí un comentario al respecto y saber si, bueno, en su opinión, a la larga Naciones Unidas tendrá que ayudar porque, bueno, esta crisis ha llegado a Venezuela en el peor momento de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, la ayuda de las Naciones Unidas siempre implica varios problemas, o sea, en términos de financiamiento, de provisión de bienes, de tener acceso al territorio y de poder colaborar con las autoridades para poder hacer una mejor ayuda. Es decir, las Naciones Unidas generalmente cuando intervienen en un país es por solicitud de los gobernantes de ese país. Ahora, estamos en una crisis que no solamente es nuestra crisis humanitaria compleja, el problema de Italia o el problema de España y la expansión en otras partes del mundo hace que los esfuerzos de asistencia internacional se tengan que diversificar. Y ahí la pregunta es, ¿a dónde van a ir esos recursos en caso de necesidad? En nuestro país el problema, para mí, que antecede a todo esto, porque recordemos que esto es un problema adicional a los que ya tenemos, es que nuestro sistema público no funciona, ni en términos de salud, ni en términos de educación, ni de información, ni de electricidad, ni de infraestructura, internet.
Entonces, la manera de abordar un problema adicional es todavía más complejo en términos de organización. Y si el primer paso es pedirle a la gente que use tapabocas y guantes y obligar a la policía a que no salga de su casa quien va a salir, pues se está perdiendo todo el tiempo para informar a las personas cómo protegerse de la enfermedad. Así que quien pueda salir de su casa pensando que lo está haciendo escondido de la policía, por ejemplo, es quien está expuesto al riesgo porque no sabe de qué cuidarse. Y allí es donde tenemos los problemas, porque cuando esa persona regrese a su casa puede enfermar a su familia y no hay hospitales que lo reciban. Lo que se ha discutido en otras partes del mundo es que el aislamiento permite justamente reducir el número de casos y facilitar la atención médica, pero esos casos van a seguir presentándose en el tiempo. Es decir, esto no es algo que se resuelve de una vez, porque el número de contagiados se redujo, porque no tenemos inmunidad, porque no hay vacuna, porque hay una cantidad de aspectos nuevos en esta enfermedad que son desconocidos y que se esparce con una gran velocidad. Entonces, si las personas que están en el campo sembrando no pueden sacar sus productos porque no hay gasolina, el problema precede a la crisis del coronavirus. El problema de la gasolina lo tenemos desde hace demasiado tiempo. El problema de la siembra lo tenemos desde hace demasiado tiempo. Ahora tenemos el problema de que las personas que siembran se pueden enfermar y las personas que venden los alimentos se pueden enfermar y la enfermedad se puede esparcir de otra manera. ¿Eso se puede evitar? Sí, con información. Quien, por ejemplo, debería usar tapabocas y debería saber que debe cambiarlos en el tiempo, o sea, no puede usar el mismo tapabocas sin lavarlo durante un mes. Es justamente quien trabaja con público, los cajeros en los supermercados, quienes cortan el queso, quienes cortan la carne, quienes preparan comida, quienes atienden enfermos, los policías que están recibiendo de alguna manera personas que necesitan ayuda. O sea, esos son los que tienen que tener tapabocas, por ejemplo. Todos los demás tenemos que cuidarnos, pero un tapabocas no nos va a salvar de las manos sucias. Y eso es quizás lo más básico. Cuando tienes un sistema de salud que no funciona y un sistema de información que no funciona y todo empieza a detenerse y quien necesita comprar o necesita vender no se puede encontrar en la calle, pues se te tranca el serrucho. Y ahí sí es verdad que todos estos esfuerzos por resolver los problemas que teníamos antes del coronavirus se ven todavía más complicados en una crisis como esta. Finalmente, profesor, ¿es posible proyectar a estas alturas la caída del Producto Interior Bruto en Venezuela, producto de la virtual paralización de las actividades productivas en nuestro país, o es muy pronto? Bueno, yo quisiera poder decirte que yo vi las cifras del producto del trimestre pasado, en que el Banco Central publicó las cifras por rama de actividad económica, que yo podría pensar en las interacciones entre todas esas ramas, porque todos los productores de papas, por ejemplo, necesitan agua, electricidad, necesitan químicos, necesitan semillas importadas. Es decir, para saber cómo cae el producto en cada rama de actividad necesitamos información. Y el Banco Central no ha publicado desde hace un año la cifra del PIB. Lo último que publicó hace unos meses fue la cifra de inflación. Pensar que el producto va a caer y en qué porcentaje es algo muy importante y muy relevante cuando se están buscando soluciones a problemas que de alguna manera requieren de una planificación compartida, ¿no? Y no me refiero a la planificación central, sino a la planificación de las empresas que piensan en el futuro. ¿Por qué caen los precios de las acciones en las bolsas en el mundo? Porque para planificar en el futuro hay que pensar qué hacer con la incertidumbre. Y quien no quiere tener activos de una empresa, por ejemplo Disney ha tenido que cerrar los parques, ha tenido que posponer sus películas, ha tenido que de alguna manera anunciar que no va a tener ingresos durante un tiempo, y habrá quien prefiere vender acciones para quedarse con dinero, porque se planifica hacia el futuro. Nosotros aquí ni siquiera tenemos la cifra del PIB. Pero tú me preguntas, ¿cuánto va a caer el PIB? No lo sé.
pero sí efectivamente la actividad económica se resiente, de que no podamos movilizarnos libremente, que no podamos contar con un sistema de salud que nos proteja, sea público o privado, en caso de enfermedad, que no podemos hacer las transacciones más simples, como ir a comprar comida sin pensar en una cola que puede ser interrumpida por la policía, por ejemplo, porque hay una aglomeración. Es decir, hay una cantidad de problemas que ya teníamos, y esto lo que hace es agravarlo. Profesor Ronald Balsa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa. Vamos a la pausa y a regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Un titular al cierre: Italia superó los 2.000 muertos con coronavirus, con 349 más que ayer. Es información que publica la agencia de noticias EFE. El número de enfermos por coronavirus actualmente en Italia, el segundo país del mundo en casos después de China, es de 23.073 personas, una subida de 2.470 respecto al domingo, y los curados son 414 más, en total 2.749. Nosotros nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.